Bienvenidos a su podcast Conversemos. Yo soy Sergio Solís y para mí, como en cada entrega, es un placer estar comunicándome con todos ustedes. En el marco del Día del Maestro, hoy nos acompaña una académica que ha dedicado su vida a la formación docente, la enseñanza de la literatura y la transformación de los procesos educativos en la República Dominicana. Nos acompaña la doctora Sandra Alvarado Bordas, profesora universitaria, investigadora y especialista en educación superior, con amplia experiencia en la didáctica de la lengua y la literatura. Bienvenida a Conversemos Podcast. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Bien, mira, yo recientemente estaba conversando con distintas personas y yo les dije, el podcast Conversemos se caracteriza por una cosa fundamental y es quién es esta persona más allá de su trayectoria profesional. Así que más allá de doctora Sandra, ¿quién es Sandra Alvarado? Bueno, pues yo diría que Sandra, más allá de esos títulos universitarios o de ser la académica, es una persona que disfruta muchísimo de las historias de las personas, aunque al fin de cuentas eso también se relaciona con mi vida académica. Totalmente. Escuchar historias, leer historias. Me encanta también los animales. Disfruto muchísimo de conocer la psicología de los perros, de los gatos. Puedo pasarme horas muertas observando los gatos y su forma de accionar y de contemplar la vida. Creo que nos enseñan de alguna manera también a vivir mejor nuestras vidas. Interesantísimo. ¿Y cuál es tu animal favorito? A propósito de eso. Yo no tengo un favorito. O sea, bueno, yo elegiría entre los animales domésticos, que son los que nosotros los seres humanos podemos tener en nuestras casas. Pero no tengo una preferencia por perros o gatos. Los amo por igual a los dos. Por ambas partes. Sí. Aportan dos tipos de energía y de dinámicas diferentes que ambas son muy beneficiosas. Es bueno analizarlo de esa manera, ya que las personas extrapolan o lo radicalizan, si perro o gato, no, pero ambos son muy buenos. Y en relación a tu trayectoria académica, ya que aprendiste sobre filosofía, literatura y artes, ¿cómo esto ha influenciado en la manera en la que enseñas a los docentes? Bien, bueno, tengo, digamos, esas tres ramas en las cuales yo me he formado, en el arte dramático, la literatura, la filosofía. Y aunque están, de hecho, bastante interrelacionadas, yo diría que primero en cuanto a la literatura, pues aporta, ¿no?, como un conocimiento muy particular sobre cómo funciona la lengua, cómo funciona el lenguaje, el uso de las palabras. Muy importante. Una conciencia muy particular sobre las palabras y todos los posibles significados que desde ellas se pueden desprender, ¿no? Y luego también, además, como aporta mucho sobre los relatos, las historias, que es como mi gran pasión. Lo que hablábamos detrás de cámaras. Exactamente. Entonces me da ese conocimiento de entender y de estructurar esos relatos. Y luego la filosofía, pues añade como esas preguntas que son un poco más difíciles, ¿no? Preguntas relacionadas a la vida, al porqué. Preguntas relacionadas a nuestra condición como seres humanos, sobre la vida, la muerte, ¿no? Y luego el arte dramático, pues está mucho más vinculado al cuerpo y a lo que nosotros podemos expresar a través de nuestras emociones. Y esto se hace, ¿no?, a través de nuestra corporalidad de alguna manera. Entonces, cuando uno de alguna manera fusiona esas tres disciplinas, y pienso en la docencia, sí, siento que tenemos ahí tres herramientas sumamente importantes para enseñar sobre todo literatura, porque entiendo el lenguaje, añado las preguntas difíciles, ¿no?, del por qué, conecto, es decir, la literatura con la vida, y luego tengo la manera de poder expresarlo, ¿no? De que en el aula y como docente, sí, los estudiantes tengan como esa posibilidad y esa capacidad de ellos conectar sus propias historias con las historias que están leyendo, con las preguntas que tienen sobre sus vidas y poder expresarlo a través del cuerpo. O sea que esa conexión se debe a un factor común que relaciona la filosofía, la literatura y las artes en sentido general.
Y qué bueno que te veo hablar con mucha pasión Sí. sobre todo Sí. eso, porque es como tu vida. Tu vida se basa en esas ramas del campo del conocimiento que decidiste estudiar y dedicar tu vida. Y en relación a eso, no eres una maestra convencional, es decir, no es educación preuniversitaria que le añadimos todo el valor del mundo, es fundamental para la formación de los individuos. Sin embargo, estamos hablando de educación superior, enseñar a maestros, lo cual es más complicado todavía, porque quizá estamos trabajando con diferentes puntos de vista porque son personas adultas que tienen distintas formas de pensar, que vienen con una información o formación previa y es difícil a veces educar a los adultos. Entonces, ¿qué te motiva a tú dedicar tu vida a enseñar a maestros y a formar educadores en el futuro? Bien, bueno, creo que llegar a, digamos, a esa carrera de formar a futuros formadores fue también como una especie, ¿no?, de lotería en mi vida, ¿no? Algo que de momento sucedió. Quizás estaba un poco más acostumbrada a enseñar más específicamente en el área disciplinar, ¿no? Sí. Pero se añade, ¿no?, un componente adicional cuando enseñamos a futuros maestros, ¿no? Creo que todos los formadores de formadores compartimos esa idea de que hay un cierto grado de trascendencia, de que lo que yo hago en mi aula de alguna manera va a impactar a ese futuro docente, y ese docente cuando luego esté en el aula pues va a replicar de alguna manera ese... Lo que le enseñaste, lo que le enseñé, marcaste. y ni siquiera lo que le enseñé de una manera consciente, sino de simplemente cómo yo modelé, de cómo yo me relacioné con ellos en el aula, de cómo yo misma pude vincularme con mi propia área del conocimiento, si lo hice desde una manera en donde no siento ninguna pasión o si siento pasión por lo que estoy enseñando. Entonces, de alguna manera, mostrarme, ¿no?, como Sí, un modelo. un referente, Un una guía. referente, exactamente, y tener claro, ¿no?, de que esto es algo que está muy comprobado, de que de alguna manera nosotros enseñamos como nos enseñaron. ¿Y lo confirmas? Sí, creo que sí. O sea, digamos que gran parte de pertenecer a una institución que se dedica a la formación de formadores es uno reflexionar sobre su propia práctica y en algún momento hacer algún tipo de diario en donde uno mire hacia atrás y mire a aquellos profesores, observe qué hicieron esos profesores, qué yo aprendí. Correcto. Y ver lo que yo hago y de momento decir, mira, estoy enseñando esto como lo enseñó mi profesora X o como lo enseñó mi profesor tal. Y en algunos casos, evidentemente, desaprender Sí, algunas, sí, muy importante. algunos mecanismos Tradicionales que hemos aprendido. Y en otros casos ver, qué bien que tuve este maestro, ¿no? Y que funcionó. Y que funcionó y que tuve este maestro en mi camino, ¿no? ¿Sabes que el rol del comunicador y del maestro se parecen hasta cierto punto? A ver. Porque los locutores, y esto yo siempre lo menciono, los locutores, comunicadores y periodistas tienen un compromiso con la sociedad, ya que son educadores de colectividades. Cuando tú estás en un salón de clases, Exacto. tú estás enseñando a esos estudiantes dentro de ese salón de clases. El comunicador tiene esta responsabilidad de enseñar porque está comunicando a cientos de miles, a cientos de personas. Entonces, hasta cierto punto tiene que hacerlo de una manera magistral, como ustedes lo hacen, con entrega. Porque yo sé que cuando tú entras a ese salón de clases e impartes esa clase de filosofía, de literatura, de arte, tú te entregas con todo ese trabajo, con toda esa pasión. Entonces, el comunicador tiene que hacer lo mismo. Tiene que dedicar tiempo a su carrera para que el producto salga de la mejor manera, porque estamos educando. Y en el marco del Día del Maestro, que es el 30 de junio, ahora en 2026, importantísimo, hay que reconocer de que los maestros son fundamentales para el desarrollo de la educación en la República Dominicana, ya que yo pasé por un maestro, usted pasó por un maestro, todos los profesionales tuvieron que estar en un salón de clases, en un aula, aprendiendo. Yo que estoy estudiando en la universidad también estoy aprendiendo. De manera que, ¿cuál es el rol fundamental y clave o la importancia que tiene el maestro en la sociedad dominicana? Bien, bueno, esa es una pregunta muy importante. Creo que tú mismo has dado algunas pistas sobre esto en tus preguntas y tus reflexiones. Y claramente todos
en nuestras vidas, o sea, tenemos a un maestro que ha dejado una huella, ya sea negativa o positiva. Ya sabes. Por ejemplo, a veces traumática. Eso iba a decir. Eso iba a decir. A veces incluso traumática. Entonces, ciertamente yo creo que el rol de ese maestro, y sobre todo para estudiantes de aquí del siglo XXI, es en parte pues saber que tiene que romper un poco con estas formas educativas tradicionales. Sí. Que tiene, ¿no?, que partir un poco de una práctica creativa. La docencia requiere de mucha creatividad, no simplemente de seguir unas instrucciones o de seguir un plan de clase así como por el librito y claro, es importante planificar y todo esto, pero hay momentos en donde surgen situaciones, necesidades particulares en el aula y se requiere de un esfuerzo creativo sumamente importante. O sea, en ese sentido, para mí un maestro es un artista. Es un artista. Es un artista. Me gusta verlo de esa manera también. Sí, es un artista. Tiene que dominar, tiene que ser un artesano también, además de los vínculos humanos, ¿no? Tiene que tener una gran empatía, ¿no? Muchas veces los estudiantes que nos llegan a las aulas, sobre todo si son de poblaciones vulnerables o tienen situaciones muy particulares en sus hogares, pues el aula también se convierte, ¿no?, como en una especie de refugio emocional. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que sí, el docente está llamado pues a ser un artesano de vínculos emocionales y también a ser un diseñador del pensamiento crítico, ¿no? Es decir, llevar a ese estudiante a confrontar, a desafiar, a entender las relaciones de poder, a entender la sociedad en su totalidad, ¿no? Y no simplemente como aceptar las cosas como son, tal como se nos presentan, sino que realmente pueda entender los discursos, pueda desarticularlos. Importante. Y pueda crear como una especie de sistema inmunológico sí. ante todo lo que se nos bombardea, ¿no?, socialmente, específicamente y especialmente ahora, en donde tenemos tanto acceso a la información, sí, ¿no? Y muchas veces, news. Exacto, no tenemos muchas veces, o los estudiantes no tienen esas herramientas de diferenciar cuál es una verdad o, ¿no?, que es una mentira, ¿no?, en redes sociales, ¿no? Por las fake news, como mencionaste. Exactamente. Entonces, creo que es importante, como dije, un diseñador de reflexiones que motiven y desarrollen la capacidad del pensamiento crítico y un gran artesano de vínculos emocionales. Sí, esa parte es esencial, sí. Porque, por ejemplo, un maestro puede tener mucho conocimiento. Es más, un profesional puede tener mucho conocimiento técnico. Y yo trato siempre de extrapolar todo lo que hago en relación a la comunicación. Y, por ejemplo, un profesional puede tener mucho conocimiento técnico, pero si no sabe expresar ese conocimiento técnico, claro, entonces se queda trunco. De manera que los maestros, si tienen mucho conocimiento acerca de una determinada materia, o en sentido general, porque ustedes son maestros de cultura general, de manera que si ustedes no tienen esta capacidad pedagógica, porque para eso existe la pedagogía también, para enseñarte a cómo ser maestro, tener empatía, fomentar el pensamiento crítico como mencionaste, no es simplemente saber por saber o enseñar por enseñar, sino dejar una huella en los corazones y en las mentes de las personas que están tomando clases contigo. Mira, estaba leyendo que te formaste en la Vanderbilt University, ¿lo pronuncié bien? Vanderbilt University. ¿Cómo ha impactado esa experiencia en tu visión de la educación? Bueno, sí que impactó muchísimo porque cuando yo asistí a esta universidad, yo me fui bastante joven, como a los 22 años, y duré aproximadamente 5 o 6 años. ¡Wow! Mucho tiempo. Haciendo la maestría, el doctorado y viviendo una vida universitaria muy particular en los Estados Unidos. Y ciertamente que influyó muchísimo, pero a la vez, claro, influyó positivamente, sin duda alguna, e influyó en mi visión sobre la educación, ya que yo pude ser entrenada como profesora universitaria en lo que hacía mi doctorado. Es decir, este doctorado incluía
una práctica Sí. docente de alguna manera, en donde yo tenía que enseñar español para estudiantes de la universidad. Tenía profesores que me acompañaban, yo tenía que participar de las reuniones de staff. Pude entender el funcionamiento de una universidad norteamericana Sí. que Que es importante y tiene, muy diferente a la República sí, Dominicana. sí, creo que hay un lenguaje como universal Oh, ok. en las universidades, que lo vemos en todas las universidades aquí en Estados Unidos, pero evidentemente ser parte de una universidad con una cantidad de recursos, o sea, muchos Sí, recursos, sí. en donde si yo tenía, por ejemplo, algún problema con un estudiante, yo podía ir al centro de enseñanza para que ellos me ayuden a solucionar ese problema. Ese equipo iba a mi clase, me grababa. Después tenía una asesoría, por ejemplo, Sí. de cómo solucionar ese problema. Veíamos el video. Era como un acompañamiento constante al estudiante que tenía debilidades a la hora de aprender, ¿no? Exacto. O un acompañamiento más bien a mí como profesora para yo Oh, solucionar problemas dentro de mi aula con los una estudiantes. especie como de manual, pero o sea, personas que te guiaban dentro del centro o la universidad Exactamente. para tú seguir con ese proceso de enseñanza a estudiantes universitarios. Claro. Y creo que más que nada influyó muchísimo sobre mi visión en la enseñanza de la literatura. Yo tuve profesores en este programa doctoral que cada uno de ellos tenía una visión y una forma muy particular de leer un texto literario. Yo creo que muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestro país, Sí. a leer el texto literario más como simplemente rescatar de qué trata la historia, Sí, por ejemplo. por ejemplo. O en las aulas muchas veces se nos pregunta de qué se trata, cómo son los personajes, y como que nos quedamos en esa primera lectura literaria. Pero en esta universidad yo pude ver cómo los profesores utilizaban diferentes teorías para aproximarse a un texto literario, cómo leían el texto y rescataban ideas, realizaban hipótesis de lectura, argumentaban, ¿no? Y Sí. sacaban conclusiones con evidencia en el texto de temas que uno diría, pero ¿y de dónde? ¿Cómo lo está haciendo? Me Sí, sorprende. O sea, te claro. sorprendía en ese momento. Sí, o sea, era algo realmente diferente, aunque ya yo tenía digamos, mis estudios de grado en filosofía. Sí. Y sí tenía como una visión un poco más abierta de cómo leer literatura, pero sí definitivamente amplió muchísimo Tu forma de ver. mi abanico y de ver lo divertido que puede ser también Sí. leer literatura desde múltiples perspectivas. No, y que también era como una especie de aplicación del pensamiento crítico. Exactamente. Y eso es fascinante. Actualmente coordinadora de lengua española en el ISFODUSU, ¿correcto? Exacto, soy coordinadora de la carrera, o sea, del plan de estudio de lengua española y literatura a nivel nacional. Mira, yo tengo que reconocerlo, las personas que me ven a través de las pantallas quizá no entiendan cuántos años tengo, pero yo no tengo demasiado tiempo de salir del colegio. Por lo tanto, yo también experimenté ese proceso de transformación de las competencias. Por ejemplo, hay competencias de comunicación, de tecnología, de pensamiento lógico matemático, que son cosas fundamentales para el desarrollo intelectual de un ser humano, del individuo. Y yo creo que es una buena iniciativa porque más allá de aprender como se aprendía anteriormente, la habilidad de comunicar es fascinante, Claro, porque claro. por eso estamos tú y yo aquí hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de transformación y cuáles cambios has impulsado en ese rediseño curricular en las competencias? Bien, bueno, lo primero es que son políticas, ¿no?, que se van dando a través de una serie de normativas que fueron impulsadas por el Ministerio de Educación Superior a través de las normativas para la formación docente, en la normativa 0915 y luego posteriormente la normativa 01/2023. Entonces digamos que desde estas normativas, ¿no?, se asentó la idea de que teníamos que trabajar a través de un enfoque por competencias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claramente desde ahí, pues vamos particularmente pues a las disciplinas y quizás como expresé hace un momentico,
que desde la lengua española y la enseñanza de la literatura, pues no se trata tanto de yo de momento aprenderme datos biográficos o nombres de novelas, por ejemplo, o simplemente aprenderme la gramática de una manera como estructural, de que este es el sujeto, este es Exacto, el predicado, sino de que realmente el estudiante pueda pues lograr comunicarse, como tú bien has señalado, de acuerdo a un contexto particular, que en cuanto a la literatura pueda hacer vínculos o relacionar su vida con el texto leído, que pueda analizar el texto literario también en un contexto histórico, social y a partir de ciertos periodos, y que pueda analizar el texto desde su uso de la lengua y desde el lenguaje como tal. Entonces es más trabajar las competencias, ¿no? Para comunicar, para conmover, para escribir también, no solamente textos académicos, sino también textos propios que pueden ser creativos, pueden ser textos multimodales también. Y bueno, entonces creo que desde la normativa o desde el trabajo que yo he tratado de hacer como parte del equipo y liderando todo ese proceso de rediseño curricular, diseño y rediseño curricular, pues es también contribuir a que se cree un espacio de cultura o comunidad de lectores, ¿no? Sí. Que todo estudiante de la carrera de lengua española y literatura que egresa, ¿no? Pues sea parte de una comunidad de lectores, ¿no? Que manejen un canon específico de obras literarias, que dominen, que hablen, que conversen y que sientan también pasión por la lectura y estén listos para ser promotores, animadores de la lectura en las escuelas. Que se siga fomentando, porque escuché una frase de un político, no voy a decir el nombre, pero de un político que decía que para transformar un país hay que leer. Entonces yo estoy de acuerdo con esa idea. Mira, en relación, ya para ir concluyendo con la entrevista, 2 preguntas. La primera es, hay una herramienta que ha facilitado la vida de los estudiantes. Esa es la inteligencia artificial. Muchos utilizan ChatGPT, otros usan Gemini, Cloud, que ahora se ha popularizado. Entonces, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la docencia? ¿Cómo los maestros la pueden utilizar para aprovecharla y enseñarle a los estudiantes? Es decir, como herramienta. Y para cerrar, ¿qué mensajes le darías a esos jóvenes universitarios que quieren emprender en este mundo de la docencia, no saben cómo empezar y te ven a ti como referente, como maestra? Bien. Bueno, entonces yo creo que primero con el tema pues de la inteligencia artificial, sin duda alguna creo que se ha convertido, creo que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Sí. Tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de los estudiantes, pero hay que verlo más como un aliado, no verlo tanto como un enemigo. Creo que puede facilitar bastante las labores de docencia. Para la planificación hay muy buenas herramientas como el Notebook y otras que te ayudan a crear videos, tablas, planificaciones, o sea, realmente hay facilidades, ¿no? Ahora, claro, igual con el estudiante no podemos como pensar que la inteligencia artificial va a sustituir nuestra capacidad de ser dependientes de exacto, y va a sustituir nuestra capacidad de pensamiento, sino que evidentemente es un instrumento que podemos utilizar que nos ayuda a corregir textos, ¿no? Y bueno, ciertamente hay muchas preocupaciones sobre eso y hay que ser proactivos como docentes. Las instituciones también tienen que crear pues reglamentos, protocolos de cómo usar la inteligencia artificial, no tanto desde el punto de vista como punitivo, porque ciertamente la IA nos lleva muchas veces a los estudiantes pues y a los docentes también, ¿no? Al plagio. Sí. Pero creo que lo que tenemos que trabajar es en esos protocolos pues que nos ayuden a identificar, ¿no? Y a ver cómo podemos trabajar con la herramienta de una manera transparente, de una manera en donde también solicitemos a los estudiantes reflexionar sobre cómo están usando crear conciencia sobre la IA. Y cómo la están utilizando, ¿no? O sea, si la están utilizando de manera ética, si la van a utilizar para un trabajo, presentar qué tipo de prompts, por ejemplo, le han solicitado a
la inteligencia y aportar esto a su trabajo, ¿no? Que el docente pueda ver cómo utilizó la herramienta. Exacto. E incluso el docente ayudarle a eficientizar su uso de la herramienta. Porque a veces se equivoca. Sí, exactamente, o sea, muchas veces, sobre todo en análisis literarios, te da resolviendo problemas matemáticos también. Te da citas inventadas. O tú le dices, busca una cita del libro tal y tal, y inventa una cita. Sí, es cierto. Y no hay forma de que te dé la cita, porque a veces tú le señalas y le dices, me diste la cita mal. Y vuelve y te lanza otra y otra. O sea, exactamente. Entonces, ciertamente hay que utilizar el pensamiento crítico, aplicar el pensamiento crítico para utilizar esta herramienta. No es simplemente que eso va a sustituir nuestra inteligencia natural, que es más importante. Mucho más. Nosotros fuimos quienes creamos la IA. Y ahora sí, ya para cerrar, ¿qué mensajes le darías a esos jóvenes universitarios que quieren emprender este viaje tan maravilloso de ser maestro y te ven como referente en la educación superior? Bien. Bueno, yo primero quiero resaltar que no es un trabajo fácil, la educación, ni ser docente. Es un trabajo que requiere de vocación, de servicio al otro, pero también es un trabajo de mucha creatividad, digamos, de forjar vínculos personales, trabajar con las emociones, con las personas, entender además que el aula, ¿no? Es como ese lugar y es el espacio en donde se pueden dar grandes transformaciones sociales, ¿no? Entonces, y además de que es un acto de amor radical, como diría Bell Hooks. Hey, hasta citaste. Sí. Mira qué bien. Señores, para mí ha sido un placer compartir contigo, sinceramente, Igual. aprender. Déjame decirte que yo tengo una gran admiración por los maestros universitarios, como te decía, detrás de cámaras. Me gusta el cómo enseñan, me gusta esta vocación que tienen, porque al final están dejando huella en las mentes y corazones de los estudiantes que están sentados en esas aulas para formarse y construir un mejor futuro. Ya lo dijo el ministro de Educación de la República Dominicana, Luis Miguel de Camps, que en las aulas se construyen sueños y se acercan los estudiantes a sus propias metas. Señores, esto ha sido el podcast Conversemos con la doctora Sandra Alvarado. Para mí ha sido todo un placer y espero que ustedes hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en la próxima entrega.